Bienvenidos al primer episodio del podcast Reservas 360. Mi nombre es Julieta Fernández. Y yo soy Hernán Gavenara y juntos fundamos Ideas 360 hace 14 años en la Patagonia. Iniciamos este podcast para ayudar a dueños de hoteles, a dueños de cabañas, de hoteles boutiques, a generar más reservas directas a través de estrategias de marketing digital. Así que contame, Juli, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cuáles son los principales desafíos que tienen los hoteleros a la hora de gestionar sus negocios. Que es básicamente lo que vemos día a día en nuestra agencia. Lo que nos van contando nuestros clientes, cuáles son las cosas que les complica habitualmente la gestión. Esto de la dependencia de las OTAs, tenemos este monstruo que los persigue, que también les genera facilidades, pero que tiene altas comisiones. Sí, es uno de los principales desafíos, más que nada, que tiene un impacto directo en la rentabilidad del negocio, ¿no es cierto? Porque si bien las OTAs comenzaron como algo que era beneficioso porque de alguna manera promocionaban y nos ayudaban a los hoteleros a hacer marketing, bueno, se convirtió en cierta medida en una complicación porque ya sabemos que las comisiones llegan a ser hasta de un 20 o 30%. Llegan a ser como un socio, prácticamente. Exacto. El gran desafío es cómo disminuir estas comisiones. Pero hagamos una aclaración, Juli. No es que las OTAs estén mal, ¿no es cierto? Por supuesto, las OTAs son una vidriera, nos ayudan a poder promocionar nuestro hotel. Sí, tal cual. Lo que yo siempre digo es que no es que las OTAs estén mal, sino que tienen que formar parte de una estrategia. El problema es cuando no hay estrategia y las OTAs termina generando una dependencia muy grande y entonces el negocio corre riesgos. Bueno, y ahí deriva el otro problema que vemos habitualmente. No tienen una estrategia. Eso es lo que pasa con los hoteleros. Como que la única estrategia termina siendo publicar en las OTAs. Sí, exacto. La falta de estrategia en los hoteles creo que es el principal problema, o por lo menos lo que nosotros encontramos más habitualmente. Y creo que es el primer paso, ¿no? Para un hotelero el plantear una estrategia. Yo creo que es la hoja de ruta que nos da la pauta de hacia dónde tenemos que ir como dueños de negocio. Otro de los desafíos con el que se encuentran los hoteleros habitualmente es que están haciendo muchas cosas, están resolviendo tal vez cuestiones edilicias, de operación y bueno, se olvidan de que tienen que estar más atentos a las ventas y poder generar de manera más proactiva que se den las ventas, porque al fin y al cabo es lo que va a generar rentabilidad en el negocio. Sí, tal cual. Bueno, ahí haría como una diferenciación entre lo que serían pequeños negocios o pequeños hoteles o complejos de cabañas, aparts y demás, a grandes hoteles, ¿no? El pequeño hotelero, lógicamente, como dueño de un negocio, generalmente son el hombre orquesta, ¿no? Porque están en todo, son todólogos, están, como bien vos decís, en temas edilicios, en temas con su equipo, en la gestión misma del negocio, y es como que tienen que hacer todo, y muchas veces la operación hay cosas que se les escapan de las manos. Pero también están los hoteles más grandes que ya tienen equipos, tal vez tienen un equipo interno de marketing, o tienen gente, o tienen un gerente comercial, o tiene una agencia externa que se ocupa del marketing. Y en ese caso, bueno, tal vez los desafíos cambian en cada uno de los casos, pero también hay cuestiones en común. Bueno, ¿cuáles son los errores que ves más habitualmente que cometen los hoteleros? Bueno, no sé si llamarlo errores, pero lo que veo principalmente y en la gran mayoría de los casos, es la falta de estrategia. Creo que la falta de estrategia es algo que es muy común a todos, y a pequeños y grandes, y creo que es, como dije antes, ¿no? Como lo más importante, es el punto de partida, es la hoja de ruta. Yo creo que algo que es muy habitual es que los hoteleros piensan en marketing digital en términos de vamos a hacer una publicación. Y la realidad es que eso es una falta de estrategia.
Pensar que publicar una habitación, publicar el desayuno va a generar reservas y va a generar ventas. Muchas veces nos encontramos con hoteles que nos dicen, o gerentes en realidad, que nos dicen no me funciona el marketing digital. ¿Y cómo lo venís haciendo? Y tengo un community y cada tanto me hace alguna publicación. Y realmente eso no es una estrategia. Eso es parte de una estrategia, hacer publicaciones orgánicas en una red social. Pero una estrategia implica mucho más que eso. Sí, sí, de hecho la estrategia te puede llevar a otra cosa, ¿no? De repente la estrategia implica tal vez usar una red social o usar otra. Claro, dependiendo del público al que te vas a orientar. Por ejemplo, puede ser Instagram, Facebook o no. Si tenés un público corporativo puede ser LinkedIn, el mejor canal. Y bueno, y ahí hay que definir también, viene otro punto muy importante, ¿no? Definir quién es mi público objetivo. Bueno, ese es otro de los errores, no tener claro. Algo muy habitual es, ¿a quién le vendes? A todos, al que quiera venir. Y realmente no es así. Nosotros, digamos, cada hotel tiene que elegir, dependiendo tal vez sus instalaciones, con quién se sienten más cómodos, cuál es el público más habitual de su destino, elegir su público ideal y hablarle puntualmente a ese público. Porque si le hablamos a todos, no le hablamos a nadie. Bueno, hace poco, justo que decís esto, me acordé. Hace poco me pasó en una consultoría, hablaba con un dueño, con un hotelero y me decía, le digo, bueno, ¿cuál es tu público? Era una de las primeras reuniones, ¿no? ¿Cuál es tu público objetivo? Y me decía, bueno, yo le vendo a todos. Bueno, pero hay un dicho en marketing que dice, el que le vende a todos no le vende a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿quiénes son todos? No, bueno, familias, parejas, grupos de amigos. Bueno, contame cómo son tus habitaciones, cómo están compuestas, cómo está compuesto el hotel. Y me decía que todas las habitaciones eran dobles. Entonces, claro, si tenés todas habitaciones dobles, probablemente la familia no sea un público objetivo para tu hotel. Probablemente sean, o más probablemente parejas y tal vez grupos de amigos que puedan hospedarse de a 2 personas, ¿no? Entonces, hay que evaluar esto que decías vos, las instalaciones, el tipo de hotel. Hay hoteles donde tal vez no son tan aptos para niños, entonces tal vez el target familia no es tan atractivo. Hay hoteles que tienen habitaciones triples, cuádruples, que tienen juegos para niños, tienen parques grandes y demás, y entonces en esos casos por ahí sí el target familia puede ser un target interesante. Y por supuesto que esto, determinarlo, es muy importante porque en la comunicación vamos a dirigirnos a este tipo de personas al que queremos llegar. ¿Cómo? Y la comunicación en general, las imágenes, los textos que escribimos para este tipo de personas, qué les vamos a mostrar. Entonces, tenerlo claro es fundamental. Otro de los errores que vemos en general en los hoteles es que no están dispuestos o no tienen conciencia de la importancia de invertir en publicidad. Es como que esto del marketing digital, ¿no? Inició con Facebook, Instagram, que es gratis, entonces tienen la sensación de que no es un lugar donde haya que poner plata. Y la realidad es que lo que pagamos en publicidad es alcance, es llegar a una mayor cantidad de personas. Entonces, tener en cuenta de que estas herramientas son económicas, pero hay que pagarlas también. Y es algo que vemos que no están dispuestos realmente a, muchas veces, ¿no? No están dispuestos a invertir o no quieren invertir mucho en estos medios. Sí, a ver, creo que lo que hay que tener en cuenta, mirando el lado positivo, es que se puede llegar a un montón, a una gran cantidad de gente a un costo relativamente bajo, ¿no? Pensemos que antes acceder a medios masivos era costosísimo y hoy tenemos plataformas digitales como las redes sociales en las cuales podemos llegar a muchísima gente a un costo accesible. A partir de ahí, tener en cuenta que se puede gastar en publicidad o se puede invertir en publicidad y hay una gran diferencia. Cuando yo invierto en publicidad tengo un retorno, tengo una ganancia. Cuando yo gasto en publicidad, a diferencia de cuando invierto, es cuando le doy a alguien sin experiencia el manejo de las plataformas digitales. Entonces ahí sí es un gasto porque ese dinero no retorna, no tiene un retorno.
¿Qué pasa en esos casos? Probablemente no hay un buen manejo de las plataformas, no hay experiencias, no hay conocimiento por parte de la persona que las maneja y no hay medición. Entonces voy en una nebulosa que no sé muy bien si estoy ganando o perdiendo. Sí, en realidad no se trata de invertir por invertir, sino de invertir con estrategia. Un poco lo que veníamos hablando al principio. Esto de poder hacerlo con un rumbo, con un foco, y también midiendo justamente para ver qué funciona. Puede no funcionar, puedo tener un rumbo y que no funcione, pero tengo que medir como para poder hacer cambios y optimizaciones sobre la marcha. Exacto. La importancia de medir, ¿no? Totalmente. Eso es otra de las cosas que vemos mucho. No se mide. No solo que no se miden las acciones de marketing, que sería, digamos, lo menos grave, sino que no se miden la cantidad de reservas, el porcentaje de reservas, el porcentaje de reservas directas sobre las reservas por OTAs. Es como que hay una falta de conciencia de la importancia de la medición para poder mejorar. Sí, es que volvemos a un poquito a un punto anterior. La medición también lleva tiempo, requiere de recursos. Muchas veces puede haber desconocimiento y otras veces es esto, ¿no? Que decíamos, hay un dueño de negocio que es todólogo, que se ocupa de todo y se les va de las manos esto de la medición. Igual, más allá de los recursos que requiere, creo que hace falta conocimiento. Creo que el conocimiento es fundamental. Sí, y también poder establecer objetivos, porque si yo no establezco objetivos, ¿qué voy a medir? Es como que es la base de todo, ¿no? El establecimiento de los objetivos. Sí, sí, tal cual. Tener objetivos y saber hacia dónde vamos, saber hacia dónde va el negocio. Bueno, otro de los errores muy comunes que vemos es que no se responden las consultas en tiempo y forma y no se le da la importancia de una venta a las consultas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vos que hablas tanto con hoteleros todos los días. Bueno, hoy el principal canal de ventas, por lo menos de reservas directas, es el WhatsApp, ¿no? Es ideal, es un canal que nos da mucha facilidad, mucha accesibilidad. Entonces, lo que por lo general hacemos es derivar consultas a WhatsApp, desde las plataformas digitales, redes sociales y demás. Ahora, hay una gran diferencia entre responder consultas y vender. Vender a través de WhatsApp no es fácil. Primero, hay que tener nociones básicas de ventas y segundo, hay que saber manejar la herramienta de tal manera de lograr una cierta efectividad. Hay un punto muy interesante acá, que es el siguiente. Si yo logro mejorar la efectividad de ventas en relación a las consultas que recibo, no necesito aumentar tanto el presupuesto publicitario. No sé si vos estás de acuerdo con eso. Por supuesto, se van optimizando las diferentes herramientas, los diferentes factores. Entonces, si aprendo a vender mejor, no necesito poner tanta plata en publicidad. Sí, esto nos pasó, me acuerdo, con un hotel grande, un hotel, 4 estrellas, 80 habitaciones. Me acuerdo que en un momento nos vino a plantear el dueño que quería aumentar el presupuesto publicitario. Hacía muy poquito que estábamos trabajando, todavía no habíamos llegado al abordaje de la venta a través de WhatsApp. Entonces lo que le dijimos fue, vamos a esperar un poquito para aumentar el presupuesto publicitario porque quiero que trabajemos con el equipo de ventas que él tenía en el hotel, las ventas justamente a través de WhatsApp. Entonces abordamos esa área, trabajamos en ventas por WhatsApp, capacitamos al equipo y automáticamente mejoró el promedio de reservas. Entonces, recién ahí era mejor, a mi criterio, evaluar qué presupuesto publicitario o hacer un ajuste en el presupuesto publicitario, ya sea incrementarlo o disminuirlo. En este caso era incrementarlo. Pero primero ajustamos la variable de venta. Porque si yo soy eficiente o efectivo a la hora de vender, entonces después puedo reajustar el presupuesto publicitario. Porque lo contrario, ¿qué sería? Ajusto el presupuesto publicitario, invierto más,
invierto más, pero si tengo un cuello de botella en la venta de WhatsApp, ¿qué pasa? Por más que yo ponga más presupuesto publicitario, no voy a estar logrando más efectividad en las ventas. Sí, esto es como muy diferente a lo que sucede en un e-commerce, que se puede poner un mayor presupuesto publicitario y las ventas se hacen solas directamente en el e-commerce. En este caso, bueno, alguien tiene que efectuar la venta. También está el motor de reservas, pero no toda la gente le gusta reservar por un motor. Mucha gente reserva por motor, como mucha gente reserva por Booking, porque están acostumbrados a hacerlo fácil, a decir, bueno, yo quiero tantas noches en tal lugar y reservan, pero otras personas necesitan de una mayor atención. Y esto hace que justamente que los recepcionistas tengan que estar más preparados para contestar a este tipo de personas que necesitan más atención, que hoy son la mayoría. Hoy en la hotelería se busca mucho la personalización y va a ganar el hotel, digamos, va a ganar esa consulta, el hotel que más diferenciación genere a la hora de la atención. Sí, uno de los aspectos es la velocidad en la respuesta, ¿no? Siempre decimos que la persona cuando está, cuando a nosotros nos llega una consulta, esa persona no está averiguando solo con nosotros, probablemente mandó mensajes a 2 o 3 hoteles. Entonces el que primero responda va a tener ventaja sobre el resto. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, lo que vos decís, Juli, la buena atención o la capacidad que tengamos de atender bien al huésped, que por supuesto que va a generar una gran diferenciación en relación a la competencia. Pero bueno, eso en toda la estadía, ¿no? Desde la consulta hasta que el cliente se retira del hotel y después también. Bueno, es un poco como hablamos siempre, la generación de confianza empieza desde toda la parte digital, porque el cliente no nos conoce y entonces si nos va a investigar, si va a mirar lo que tenemos en portales digitales, en redes sociales, tenemos que generar confianza. Y cuando el cliente decide consultarnos, más todavía, porque ya logramos captar su atención, decidió consultarnos, ahora tenemos que atenderlo bien, que se sienta cómodo y realmente generar una confianza como para que decida reservarnos. Todo un desafío. Sí, porque viste que en turismo la persona que está reservando una habitación está haciendo un voto de confianza, porque está comprando algo, a menos que ya conozca el hotel, está comprando algo que no sabe muy bien con qué se va a encontrar. Lo sabe en relación a lo que vio, en relación a esta promesa que existe, ¿no? Lo que vio en redes, lo que vio en la página web, pero no sabe exactamente. Entonces hay ahí como un voto de confianza y nosotros como hoteleros tenemos que ganar, como bien vos dijiste, tenemos que ganar esa confianza con anticipación para lograr esa reserva. Sí, por otro lado, el huésped cada vez es más exigente. Han cambiado mucho la forma de consumo y el huésped antes de reservar investiga bastante. Lee reseñas, bueno, hace toda una investigación como para decidir si ese lugar es el lugar que le convence o no. Antes no era así. Antes era todo un poco más rápido o no se buscaba tanta confianza, pero hoy las personas están muy acostumbradas, digamos, obviamente con el cambio digital tan grande que hay, todos tenemos un teléfono en la mano y en 2 o 3 minutos podemos hacer una investigación rápida. Entonces, bueno, tener en cuenta esto también, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que decís, muy interesante, ¿no? Todos tenemos un teléfono en la mano y esto genera una oportunidad para el mercado en general, para el mercado hotelero en particular. Todavía hay gente, esto somos testigos de que todavía hay personas, dueños de negocios, que no creen en lo digital o que no tienen sus redes trabajadas. O, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Porque está el que no cree en lo digital todavía, está el que cree en lo digital, pero no lo hace porque todavía no le sale perfecto. Lo veíamos el otro día, ¿no es cierto? Un cliente nos decía, bueno, no, pero un cliente de consultoría, estábamos en una consultoría, y nos decía, no, yo todavía no publiqué nada, tenía el Instagram en 0, y decía, todavía no publiqué nada porque yo sé que acá hace falta mucha creatividad, y yo sé que tengo que hacer reels
largos y tengo que, porque me dijeron que funciona la música y la voz en off y no sé qué. Y es un hotel que tiene muchos años y no tiene nada en plataformas digitales. Entonces, lo que le decíamos es, tenés que empezar como sea, más vale hecho que perfecto, ¿no? ¿Era la frase? Claro, si no se convierte en un monstruo esto de publicar. Si encima tiene que ser súper creativo, porque la gente un poco también tiene esta idea de que hay que viralizar. Y la realidad es que no importa si no viralizás. Lo que importa es llegar al público objetivo, al que te interesa llegar. Cuando uno hace algo muy creativo, puede viralizar, pero llegás a todo el mundo. Entonces está este fantasma y también está esta confusión, ¿no? Está todo un poquito mezclado. Bueno, pero pará, porque, a ver, esto de viralizar o no viralizar, en realidad depende un poco de lo que decíamos antes, depende un poco de la estrategia, ¿no? Totalmente. Porque si la estrategia es, vamos a viralizar y no vamos a hacer, por ejemplo, podría ser, no vamos a hacer pauta publicitaria, vamos a apostar al contenido orgánico y a la viralización, puede ser una estrategia. Ahora, puede haber otra estrategia que sea, no vamos a viralizar, vamos a generar confianza a través de redes sociales y vamos a hacer campañas publicitarias para conseguir consultas y reservas. Esa es la que me gusta más. Bueno, ahí nada, se adapta al gusto de cada uno y a las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero lo importante es tener claro, porque hace poco hablaba con una persona, no era un hotelero, pero hablaba con una persona, se dedica a otra cosa, nada que ver, y me decía que ella creía que el marketing era viralizar, que el marketing era viralizar un video. Y no, lo que yo le explicaba es que la realidad es que el marketing es muy amplio, pero lo primero que se hace es crear una estrategia. La estrategia, vuelvo a repetir, la estrategia puede ser viralizar o no, o la estrategia puede ser, como en este caso que venimos hablando, generar confianza, o la estrategia puede ser, no sé, de repente, en vez de trabajar en redes sociales, hacer campañas de Google, enviar tráfico a una landing page con un formulario, como en algún momento lo hicimos. Ahora, si querés, podemos contar ese caso y generar ventas a través de ahí. Ahora, depende del contexto, ¿no? Bueno, el tema de la estrategia, la viralización y no viralización, es un tema gigante como para hablar en otro capítulo de Post, me parece. Está bueno, sí, está buenísimo. Bueno, pero esto de la estrategia que decía recién, me estaba acordando, no sé si vos lo recordás, fue allá por pandemia, plena pandemia, donde con un hotel planteamos que la estrategia era, dado el contexto, vender a través de campañas de Google y de Meta dirigidas a una landing page con un formulario, ¿no? Era una propuesta especial porque estábamos en pandemia, el hotel estaba cerrado, pero era un paquete de, si mal no recuerdo, eran 4 semanas al precio de 3. Claro, para usarlo en 4 años. Exacto. Entonces, era anticipar el consumo en esa época tan difícil que todos querían salir de su casa y se anticipaba el consumo por 4 años. La verdad que estuvo muy bueno. Tuvo un éxito bárbaro. La verdad que sí, le fue súper bien. De hecho, todavía siguen comercializando ese paquete. De hecho, para cada hotel es una estrategia diferente. Para cada hotel y depende del contexto, ¿no? Por supuesto, por lo que decíamos recién. Va cambiando, más en este país, la forma en que cambia el contexto. Pero bueno, ahora yo lo que te quiero preguntar es, estuvimos hablando de los desafíos, de los errores, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Cómo se puede revertir? ¿Qué se puede cambiar? Bueno, a ver, lo primero, plantear una estrategia. Ahora, ¿qué es plantear una estrategia? Si lo sabemos hacer, es destinarle el tiempo necesario y los recursos necesarios. Y si necesitamos pedir ayuda, bueno, saber que se puede contar con alguien que ayude justamente a esto, ¿no? Plantear la estrategia. Creo que es el primer paso y es lo que te da la hoja de ruta. Ahora, una vez que tenés la estrategia, bueno, ponemos ese plan en marcha. Obviamente se requieren recursos. Y cuando hablamos de recursos, uno siempre se imagina dinero, pero no solamente es dinero, capital, también es tiempo y, bueno, hay que invertir, como decíamos hace un ratito. Y también disposición mental a tomar decisiones y a tomar decisiones incómodas, porque esto puede, digamos, uno puede elegir una estrategia que falle, no siempre va a ser una estrategia ganadora. Entonces, bueno, es decir, estoy dispuesto a esto, estoy dispuesto a meterme en este tema, a aprender de comercialización,
a poner el foco en la venta y estoy dispuesto a invertir en eso también. Sí, totalmente. Yo creo que una estrategia bien planteada y bien, digamos, contextualizada, creo que es difícil que falle en sí la estrategia. Sí que puede tener que haber ajustes y eso es normal y natural. Lo que pasa es que en la hotelería es todo a largo plazo. Ya lo saben ustedes, la rentabilidad en general es a largo plazo, el recupero de la inversión es a largo plazo. Con la publicidad pasa lo mismo y con todo lo que es estrategia de marketing digital. De un día para el otro no voy a, por más de que aplique una buena estrategia, de un día para el otro no voy a llenar el hotel. Entonces, esto también es algo que hay que tenerlo en mente y decir, bueno, esto va de acuerdo con el tipo de negocio que elegí. Hay otro tipo de negocios que las estrategias de marketing digital son más rápidas. En este caso es de la misma manera que es el negocio. Sí, tenemos el mediano y largo plazo y también tenemos la estacionalidad, ¿no? Propia de característica del negocio. Entonces, hay diferentes estrategias para las diferentes estaciones, para las diferentes temporadas y eso también varía mucho en función del destino. No es lo mismo un destino, de repente un destino de playa que solo trabaja, por lo menos en Argentina, un par de meses al año, que un destino de nieve donde se trabaja también 2 meses al año en invierno y bueno, por lo general los destinos de nieve tienen propuesta de verano, con lo cual la temporada es mucho más extendida. Pero bueno, por eso a la hora de plantear, por eso no hay fórmulas mágicas, no hay recetas que se puedan copiar y pegar, porque depende de todo esto, depende del contexto económico, depende del contexto, depende de dónde esté ubicado el hotel, depende de la temporalidad, depende de la estacionalidad, de tantas cosas que realmente a la hora de hacer una estrategia hay que hacer un estudio bastante profundo. También me parece clave cambiar la mentalidad esta de no gastar, de decir, bueno, la inversión es solamente en arreglar una habitación o poner un nuevo televisor. La inversión también es en marketing, también es en comercialización, porque si yo no vendo, no puedo posicionar mi hotel, no va a venir gente, básicamente. Entonces, nosotros vemos que muchas veces hace falta esto, es decir, el cambio de mentalidad, que no solo la inversión está en la infraestructura, sino también en la comercialización. Y que no les duela, que sepan que eso es parte. Hoy vimos los problemas más comunes que tienen los hoteles en marketing digital. La dependencia de las OTAs, la falta de inversión publicitaria y la ausencia de estrategia. Si te sentiste identificado con estos desafíos, sabes que no estás solo. En este podcast, que llamamos Reservas 360, te vamos a ayudar a pasar de la frustración a la previsibilidad en tus reservas. Así que seguinos en Spotify, en YouTube y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo y si tenés consultas, déjalas en los comentarios.